Ser podcast. Jesús Callejo, una semana más, por decir algo. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues sí, en este caso hay motivo de tristeza por, en fin, cuando se marcha un buen amigo, pues desde luego nos deja un recuerdo entrañable y sobre todo pues un amigo tan especial como Fran San Requena. Desde luego, los seguidores de Ser Historia lo conocerán y también aquellos amigos de Radio Valladolid con esa sección que tenía La ciencia es el nuevo rock and roll y en nuestro caso, ¿no? El blues de la ciencia, en donde José Francisco Sanz Requena, astrofísico de la Universidad de Valladolid, cada pocas semanas nos traía esas genialidades, ¿no? Para interactuar con el pasado, con esos grandes protagonistas de la historia de la ciencia y hacer algo muy asequible, ¿no? De algo aparentemente árido, pero sobre todo, Jesús, yo me quedaría con ese lado más humano, ¿no? Totalmente, una gran persona, una persona muy cercana, muy humilde, muy amigo de sus amigos, siempre invitándonos a Palencia para celebrar allí distintas festividades. Y desde luego, como tú bien dices, un gran comunicador, haciendo fácil lo difícil, que era la ciencia y la astrofísica. Y bueno, ya sabes que nadie muere mientras la recordemos y evidentemente ahora mismo hay otra estrella más en el firmamento que es su espíritu. Desde luego que sí, a él seguro que no le gustaría vernos tristes y seguro que nos desearía y nos desea desde donde esté pues un buen día. Buen día tuvimos la semana pasada en Elche, en ese programa especial por el Día de la Radio. Muchísima gente, muchísimo cariño, como siempre nos han tratado en Elche, y una historia de la radio que, bueno, con nuestro granito de arena perpetuamos semana a semana con nuestro programa, ¿no? Qué bien nos trataron, tú. Nos trataron fenomenal, como era de esperar. Ya sabes que hay una tierra que nos quieren muchísimo y nosotros también les queremos a ellos. Y luego las piezas radiofónicas, esas auténticas reliquias que pusimos, que bueno, fue como un viaje también en el tiempo, ¿no? Para escuchar sintonías y anuncios de épocas pasadas que parece que eran ciencia ficción, pero es la real como la vida misma, que era nuestra radio primigenia. ¡Qué maravilla! Desde luego, esta semana nos vamos a poner el gorro de plumas y vamos a hablar de una figura histórica, una figura apache, Cochise, al que se le han dedicado varias películas. Vamos a escuchar a lo largo del programa fragmentos de algunas de ellas. Comenzábamos también el programa con una de ellas, pero que marca un poco la historia de los indígenas norteamericanos, estadounidenses, ¿no? En esa frontera también un poco con Nuevo México, un poco más al norte. Todo ello pues bastante intenso, ¿no? Esas luchas con México, con los americanos. Bueno, americanos ellos eran americanos, más que nadie, claro. Estaban antes allí. Sí. Claro. Sí. Sí, es verdad, es un poco la lucha de Norteamérica, entendiendo Norteamérica evidentemente como México y como Estados Unidos. De hecho, es en el momento que México se independiza de España en 1821. Entonces hay ya primero disputas territoriales entre lo que es el territorio de Estados Unidos, estamos hablando del sur de Estados Unidos, Arizona, Nuevo México, Texas, y estamos hablando de un México que quiere imponer sus criterios y claro, había unas figuras por ahí, unas tribus que les molestaban bastante, que eran los apaches, ¿no? Los apaches siempre se han caracterizado por ser guerreros. Hombre, no siempre han sido guerreros, eran agricultores, también ganaderos, pero siempre tenían esa vena, ¿no? Belicosa y por supuesto no les gustaba que les echaran de su territorio, un territorio donde siempre habían estado, ¿no? Entonces, claro, es ese el momento en el que nace Cochise, que nace además en esa zona de Arizona. Cochise es un apache chiricahua. Dentro de los apaches, como bien sabes, es una palabra muy genérica, es un grupo de naciones indígenas culturalmente cercanas entre ellas, que se les dio el nombre por parte de los españoles de apaches. Parece que apache vendría de una palabra zuñi, que significa apachu y significaría enemigo, con lo cual ellos entendieron apachu, enemigo, pues estos son apaches. ¿Por qué? Por lo belicosos, ¿no? Que eran. De ahí un poco viene el nombre, a pesar de que los propios apaches, entre ellos, se llamaban Diné. Diné quiere decir la gente. O sea, que ellos eran la gente, los demás eran otros, eran otra cosa. Bueno, en ese contexto es donde nace Cochise, un apache chiricahua. Ya digo, hay distintas
como distintas etnias. Estarían los apaches occidentales y los apaches orientales. Dentro de los apaches occidentales estarían los chiricahuas, estarían los mezcaleros y, evidentemente, dentro de los chiricahuas, pues un personaje muy llamativo porque fue maestro en la estrategia, en la guerra de guerrillas, sobre todo. Volvió locos a los mexicanos. Los mexicanos, por supuesto, quisieron acabar con los apaches de formas, en fin, poco honrosas, se puede decir. Sabes que los mexicanos, en concreto el estado de Sonora, pagaban mercenarios para que les quitaran, o sea, no solo que les mataran, sino que les quitaran las cabelleras a los apaches, de tal forma que daban 100 pesos por cabellera de un apache de mayor de 14 años. Entonces, muchas veces se habla, ¿no?, de que los apaches son los que quitaban las cabelleras a los blancos. Sí, bueno, pues también los blancos hacían de la suya. Por cierto, además fue una práctica instaurada por los franceses. O sea que hay que decir de genocidio y de racismo que hubo en aquella época, donde, por cierto, los españoles no estuvieron implicados en ninguna de estas. Mira, fíjate, estás hablando de un tema que comentábamos hace pocas semanas, hablando de Enrique el Navegante, ¿no? Con ese término Latinoamérica, ¿no? Que yo me niego a utilizar. O sea, el término Latinoamérica lo introducen los franceses, como tú dices ahora, para intentar justificar su presencia allí, que no tendrían por qué justificarla, al igual que nosotros tampoco, ¿no? Eran, bueno, pues convencionalismos de la época, hay que mirarlo no con ese presentismo, ¿no? Y desde luego que, bueno, que a nosotros nos ha cubierto, a los españoles, nos ha cubierto esa leyenda negra, y sin embargo las variedades que hacían otros, pues como que pasan de puntillas, ¿no? Y quedan ahí un poco al albur de bueno, pues de pensamientos quizás menos profundos, ¿no? Cuando ninguno de ellos tendría que estar ninguno de ellos tendría que ser criticado. Sí se puede criticar, pero no valorar con el pensamiento actual, ¿no? Pues cortaban cabezas y cortaban cabelleras, pues igual que, no voy a decir que se ha hecho siempre, pero Julio César también lo hacía, ¿no? Y parece uno de los iconos de Occidente. Y los celtas, ¿no?, cuando llevaban, claro, además las cabezas de sus enemigos, cortadas, también por una cuestión ritualística. O sea, no solo era una cuestión salvaje, sino que en la cabeza, sabes, que decía que residía el espíritu, el furor guerrero de tu enemigo, y por lo tanto era como un talismán llevarlo, pues, en la cabalgadura. Bueno, pues en este caso, ya te digo, Cochís representa un poco, pues, esa parte donde él no quería meterse, por supuesto, en ningún follón, no quería guerra, pero que le obligaron, luego lo comentaremos, le obligan a, pues eso, a defender su territorio, a defender a los suyos, a defender a su familia. Eran muchos menos, pero sabían luchar. Ya digo que ellos conocían muy bien la guerra de guerrillas, y mantuvo en jaque durante bastantes años a los ejércitos mexicanos y estadounidenses, y es cuando empiezan eso que siempre se llamaba las guerras apaches, que empiezan en 1861 y terminan en 1886, donde hay miles de muertos, donde hay miles de desplazados, pero que sirvió de campo de inspiración para muchísimas películas como For Apache, por ejemplo. Muy bien, pues nos ponemos nuestro tocado de plumas para viajar en el tiempo, que seguro que nos llevas a aquella época. Tenemos aquí delante el cronovisor. Jesús Callejo, ¿cuál es la fecha que nos ofreces esta semana? La fecha es el 1 de febrero de 1861. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, estamos aquí en una reunión, ¿no? Hay apaches y también hay lo que luego serán estadounidenses. Exactamente. Aquí estamos en una reunión clave, en una reunión importante. Es lo que se llama el incidente Bascom, ¿vale? Dices, ¿en qué consiste el incidente Bascom? Pues bueno, pues vamos allá al cronovisor. Algo que es muy importante porque es un detonante de lo que luego va a ocurrir. Bueno, el detonante es que unos días antes habían secuestrado a un niño. El niño era el hijo de un ranchero llamado John Ward, de 12 años, y el ranchero, que no estaba allí, pues acusa a Cochís. Dice, me lo han robado los apaches de Cochís. Entonces, bueno, pues ahí está el ejército norteamericano, entre ellos al mando del teniente Josh Bascom, con sus 154 hombres. El teniente
George Bascom, imagínate, es un chavalillo, se puede decir, de 25 años que quiere ganar méritos, ¿no? Entonces, desde esta es la mía. Engaña a Cochise para que vaya ya a una reunión de paz, supuestamente, pues para dilucidar una serie de términos, ¿no?, territoriales, de bueno, tú no me ataques, tú no me toques las narices, yo no te las toco, y Cochise va con su familia, va con su mujer, para que veas un poco en qué síntoma de paz iba, ¿no? Va con su mujer, va con sus 2 hijos, va con su hermano Coyuntara y va con los 2 hijos de este, ¿de acuerdo? Y Bascom le interroga, dice, ¿por qué has secuestrado al hijo del granjero y además te has robado ganado? Y Cochise dice, yo no he hecho nada de eso, yo estaba a 100 kilómetros de aquí. Y efectivamente tenía testigos. Pero el teniente dice, no le cree. Dice, no. Y lo que hace es apresarle, estamos viendo, dice, no le cree, y lo que hace es encadenarle y meterle en una tienda, ¿no? En una tienda de estas militares de los estadounidenses. Claro, Cochise está viendo la tajada, dice, o sea, estos se quieren quedar aquí conmigo, quieren matar a mi familia y encima acusándome de algo que yo no he hecho, porque hasta ese momento Cochise, te puedo asegurar, que no estaba metiéndose en ningún problema salvo los de legítima defensa. Bueno, pues justo en este momento es cuando se evade, herido en la pierna, porque claro, uno de los soldados al final le clava la bayoneta en una de las piernas, cojo, abre la tienda y se marcha. Solo se puede marchar él solo, sabe que queda su familia allí, pero se tiene que ir porque corre peligro, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en ese momento, él cuando escapa, por supuesto, reúne a unos cuantos hombres, a unos cuantos apaches chiricahuas, y en la huida va consiguiendo rehenes y asesinado además a cuanto mexicano va encontrando a su paso para poder intercambiarlos con los prisioneros que se han quedado en el campamento del teniente Bascom. Todo esto ocurre en lo que se llama Apache Pass, que es un puerto, el puerto del Dado también se llama, que es un puerto de montaña de Arizona, ¿de acuerdo? Este es el lugar geográfico donde ocurre esta reunión. Claro, Cochise se siente traicionado porque le están acusando de algo que no ha hecho y encima, para colmo, le intentan apresar y además también a su familia. ¿Qué es lo que intenta hacer? Un intercambio, ¿no? En estos ya estamos en unos días después, un intercambio. Yo he conseguido unos cuantos soldados y te los cambio por mi familia. ¿Y qué es lo que hace el teniente Bascom, que era muy tonto? Pues no acepta este intercambio porque él considera que está por encima de las normas y de las leyes y que moralmente es superior a Cochise, y ejecuta ahorcándolos al hermano de Cochise y a 2 de sus sobrinos, aparte de otros 3 indios que tenía por allí. Y lo que hace Cochise es que también ejecuta a los prisioneros, a los rehenes que él había capturado. Y este es el detonante un poco de lo que se llama las guerras apaches. Es decir, Estados Unidos les acusa a los apaches de que van matando por ahí a diestro y siniestro, y Cochise dice, a mí me habéis traicionado, habéis matado a parte de mi familia, menos mal que por lo menos liberaron a su mujer y liberaron a sus 2 hijos. Pero esto no gustó a nadie, como te puedes imaginar. Ese es el incidente Bascom. O sea, que un teniente que no supo negociar bien, que no aplicó las normas de la diplomacia, pues generó un conflicto que en principio no tendría mayor importancia, sencillamente le tendría que haber dejado a Cochise libre porque se demostró luego que él no había raptado al hijo del granjero ni había robado ganado, pero por intentar conseguir méritos, el Bascom de las narices, pues hizo que se creara un caldo de cultivo, una especie de resquemor y sobre todo de venganza que luego se fue produciendo. Ten en cuenta que esto ya venía con una serie de casos anteriores donde se habían producido matanzas de apaches, pero Cochise es la primera vez que toma las armas de guerra, entierra la pipa de la paz y empieza a hacer las tropelías que luego los norteamericanos fueron conscientes del poder bélico y estratégico que tuvo este gran apache chiricahua. Cochise, todo un personaje, ¿no? Es llamativo, ¿no? El choque de culturas tan extraordinario que nosotros lo tenemos un poco idealizado, ¿no? A través de las películas del oeste, ¿no? Con términos del el palo de fuego, el caballo de hierro, ¿no? Para hablar de la escopeta, del tren, el agua de fuego, ¿no? También para las bebidas alcohólicas y todo este tipo de estupideces, en definitiva, que son divertidas, pero que bueno, que marcan un poco el contexto que se estaba viviendo en aquel momento, que debió de ser parecido, ¿no? A lo que se vivió en el siglo XVI, un poco más al sur, ¿no? En otros lugares de Hispanoamérica, con la llegada de los españoles, con esas tropelías que nosotros hicimos y esa defensa por parte de los indígenas en un contexto de guerra continua que había en el mundo, en cualquier lugar.
en ese momento, pero ¿cómo fue imagino que sería un choque de culturas grande, ¿no? Porque fíjate, estarían acostumbrados un poco a lo que se había visto siglos antes, ¿no? En Perú, en México, un poco más al sur, en Brasil, pero también los indígenas americanos, los apaches, los comanches, tenían sus propios elementos de una idiosincrasia muy particular que seguro llamó la atención, ¿no? de los invasores americanos. Sí, les llamó la atención porque, evidentemente, ellos sabían que eran los primeros pobladores de todo ese territorio. Les llamaba la atención el que tuvieran esa vinculación sagrada, se puede decir, a la naturaleza. Acuérdate, en fin, de los distintos discursos que dieron distintos jefes indios en general, no solo apaches, donde un poco reivindicaban que la tierra no era ni de ellos ni de nadie, que la tierra era un lugar común para todos. De hecho, ahora que me has citado eso, hay frases también tomadas de Cochise justo en esta reunión cuando él pensaba que todos iban de buena fe. Y una de las cosas que dice Cochise al teniente Bascom es: cuando Dios creó la tierra, le dio una parte a los blancos y otra parte a los apaches. ¿De por qué nos hemos encontrado? Mientras hablo, sol, tierra, luna, pájaros, animales y los que aún no han nacido regresarán una y otra vez. Pero Dios me ha ordenado venir aquí. Me ha dicho que venga en paz. Cuando dio la vuelta al mundo en la noche, entre las nubes y el aire, ha entrado en mi mente y me ha ordenado hacer la paz con todos. Deciros que el mundo fue creado por él para todos. Esto es algo de Cochise, y esto nos indica la filosofía que había en aquella época para el pueblo chiricahua. Lo que me ha contado don Francisco es muy preocupante. Y lo que me preocupa aún más es que ahora mismo no puedo hacer nada. Nosotros esperábamos que pudiese restablecer la ley y el orden. Lo siento, pero mi única misión es alcanzar la paz con los indios. No tengo poder para intervenir en asuntos civiles. En ese caso, no nos quedará más remedio que abandonar nuestros hogares, a pesar de la invitación de su gobierno. No necesariamente. No servirá de mucho, pero Maddox me ha asegurado que cooperará conmigo. Maddox, menuda esperanza. Morirá con ella. Si nos vamos ahora, puede ser aún peor. Con todos esos indios, solo sería cuestión de tiempo. Don Francisco, tengo que hacerle una petición inusual. ¿De qué se trata? Antes dijo que su casa era mi casa. ¿Y lo es? Necesito utilizar esta habitación ahora mismo. Tengo que hablar con alguien muy importante. Naturalmente. Iremos arriba hasta que termine. Tómese su tiempo. Un momento, señor. Creo que debo decirle de quién se trata. No hace falta. Sí, insisto. Puede que usted no quiera que entre en su casa. ¿Que no entre en mi casa? Discúlpeme, ¿acaso es americano? No. Sí es americano. Es Cochise. ¿Cochise? ¿Dejará que ese salvaje entre en nuestra casa? Don Francisco. ¡Jamás! Mis oficiales creen que quiere hablar de paz. Si da su palabra. ¿La palabra de jamás un la ha indio? roto. Francisco, Felipe, no puedes... Si se puede alcanzar la paz, la habitación es suya. Soy el mayor Burke, jefe de las tropas americanas que llegaron ayer. ¿Para qué ha venido? Me ha enviado mi gobierno. Esta tierra es apache. Muchos años, muchas generaciones. Cuando los mexicanos quisieron quitarnos, la matamos a los mexicanos. Los apaches son fuertes. También los americanos. Es cierto. He observado mucho a los americanos. He luchado contra ellos, pero no a menudo. ¿Por qué no? Siempre vuelven y cada vez en mayor número. Sus armas son siempre mejores. No es inteligente atacar a los americanos. Cochise es sabio. Debo saber algo. ¿Están aquí de paso o piensan quedarse? Pensamos quedarnos. Por unos insignificantes ataques a unos cuantos ranchos mexicanos, ¿Cochise quiere llevar a su pueblo a la guerra contra los americanos o quiere la paz? Yo deseo la paz, pero mi pueblo quiere la guerra. ¿Qué pasará entonces? Nombrarán otro jefe e irán a la guerra. ¿Cuándo sabré la respuesta? Lleva a tus hombres al paso de Donnelly dentro de 6 días y te daré nuestra palabra de paz o de guerra. De acuerdo. Escuchábamos un fragmento de esa película La conquista de Cochise del año 1953, en donde
este apache tiene ese encuentro con uno de los oficiales americanos y que, bueno, pues esa señal, ¿no?, de paz, ese acuerdo. La película, yo la estuve viendo el otro día, ¿no? Parece que idealiza, ¿no?, un poco también, ¿no? Parece un mundo ahí muy edulcorado, ¿no?, de todo lo que debió de ser. Meten una historia de amor también ahí, un poco ahí, ¿no?, entre el indio Cochise y una mujer blanca mexicana y tal. Bueno, pues una historia ahí, ¿no?, que bueno, de todo tiene que haber. Pero realmente ese trasfondo, ¿no?, de buena voluntad, habría que decirlo, ¿no?, por parte de Cochise, de buscar una paz, eso es demostrable desde el punto de vista histórico, por referencias, por documentos y por testimonios contemporáneos. No, totalmente demostrable. De hecho, esta película que tú citas y que hemos escuchado un audio, deja muy bien parado a Cochise, lo cual es raro, porque en aquella época todas las películas que se hacían en Estados Unidos intentaban poner a los indios como los malos, ¿no?, como gente sin escrúpulo, que les estaban molestando y que, bueno, quitarles de en medio era como que estaba bien visto. Sin embargo, a Cochise en este caso se le respeta. Y es verdad que cuando tú analizas un poco su biografía, igual que pasa con la de Jerónimo, ¿no?, posteriormente, pues era gente más bien de paz. O sea, lo único que intentaban era defender su territorio, su familia, sus costumbres, sus tradiciones. Y dentro del racismo que imperaba en las películas estadounidenses de aquella época, Cochise, esta película de la conquista de Cochise, bueno, pues queda bastante bien. Ten en cuenta que Cochise, por ejemplo, su nombre auténtico, sabes que siempre tenían como dos nombres, su nombre sagrado era Shikase, que significa tener la fuerza del roble. Era una persona carismática, era una persona muy querida por el resto de las personas que le seguían, ¿no? Por eso tuvo ese predicamento, incluso por eso nunca llegó a morir en manos del ejército norteamericano, ¿no?, a pesar de que los mexicanos y los estadounidenses le querían, ¿no?, querían su cabellera porque estaba creando una serie de trastornos. Fíjate que él también tiene la virtud de crear alianzas, y una de las alianzas que crea es con Mangas Coloradas. Mangas Coloradas era otro apache, en este caso un apache mimbreño, y era su suegro, porque bueno, lo que hacía Mangas Coloradas es que tuvo varias hijas y las iba casando con distintos jefes de clanes. El clan de Cochise era el clan Choconen. Choconen era dentro de los Chiricahuas. Entonces, su suegro, Mangas Coloradas, que era también otro apache de armas tomar, son los que crean una alianza precisamente para aunar, ¿no?, sus fuerzas e intentar mantener firmes un poco tanto a los estadounidenses, en este caso de Arizona y de Nuevo México, que por donde se movían, al igual que los estados norteños de México, como Sonora, ¿no? En Sonora, por ejemplo, hubo un incidente muy trágico que fue la matanza de Santa Rita del Cobre, como así se llama. Bueno, aquí aparece otro de esos personajes sin escrúpulos, que era John Johnson, y este hombre llega a matar a 400 apaches en una emboscada para conseguir sus cabelleras, porque le daban 100 pesos por cabellera. Bueno, pues esto, personajes sin escrúpulos, mercenarios como John Johnson, es lo que hizo que muchos apaches cogieran sus caballos, cogieran sus flechas, cogieran sus arcos y empezaran a hacer lo que hicieron, ¿no?, que sencillamente era defenderse. Por eso digo que ese concepto de que los apaches eran malos, y fíjate que incluso el concepto de apache era como gente muy desalmada, ¿no? Acuérdate que hay un término coloquial que es territorio apache o territorio comanche para hacer mención a territorios hostiles. Evidentemente, claro que eran hostiles, pero siempre defendiendo lo suyo. Cochise nunca fue a arrebatar cabelleras ni a matar de forma indiscriminada a las familias, a los niños o a las mujeres de los soldados norteamericanos en la vida. Y cuando digo norteamericanos me refiero tanto a México, ya digo, porque las fronteras todavía estaban muy difusas. Acuérdate que en aquella época hubo una guerra entre Estados Unidos y México. México se había independizado en 1821, pero esta guerra es de 1846 hasta el 48. Es decir, que todavía los límites fronterizos no estaban muy claros. Y hay un tratado, que es el Tratado de Guadalupe Hidalgo, pero claro, en ese tratado los apaches que estaban en ese territorio intermedio al final quedan divididos, ¿sabes?, como si fueran dos piezas del puzzle, quedan divididos administrativamente entre ambas naciones, con lo cual al final se dieron tortas con unos y con otros. Fíjate, estás hablando de esas etiquetas, de esos nombres, ¿no? A mí muchas veces me ha escrito la gente en comentarios que hemos hecho en Ser Historia o recuerdo en mi canal de YouTube Dentro de la Pirámide, hablando de la posibilidad de que los egipcios estuvieran en América. Yo hacía referencia a México como Centroamérica, ¿eh? Desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista geográfico, México es América del Norte, es Norteamérica.
porque está en el norte del continente americano, pero desde el punto de vista geopolítico es Centroamérica, que es a lo que yo me refería, ¿no? Porque es ese conjunto de países junto con Guatemala, por ejemplo, que están ahí en esa zona que marcan un poco esa posición, en este caso pues el mundo maya. Jesús, imagino que los americanos, cuando se toparon con los apaches, lo hemos comentado en otros podcasts, ¿no? También, ¿no? La idea de todos esos elementos mágicos que protagonizaban, ¿no? Los indios. Claro, los americanos que iban a misa, esos gestos mágicos que se celebran en la misa los tendrían muy normalizados e interiorizados, y para ellos era lo cotidiano, ¿no? Y cuando ven a otra cultura, a otras personas hacer otros rituales en otro contexto religioso, ya les parecen un poco supersticiones, magos, locos, etcétera. Pero en ese sentido también tuvo que ser un choque de culturas importante, ¿no? Y luego la presencia también de los de jesuitas, de franciscanos que anduvieron por allí intentando evangelizar, ¿no? Que también tuvieron su papel importante. Hombre, y tanto, ten en cuenta que estamos hablando en este territorio es Arizona. Arizona está al lado de California. Las misiones jesuíticas de California fueron vamos, ejemplares en muchos de los casos. De hecho, muchas ciudades de California, como San Diego, por ejemplo, Los Ángeles, tiene que ver precisamente con esa evangelización, con esos monjes franciscanos en concreto. San Diego de Alcalá, por ejemplo, uno de los grandes santos, además tú lo conoces bien porque es de la época de Felipe II, ¿no? Cuando los monjes que van allí a California van creando distintas misiones, y esas misiones son con las que posteriormente se convierten en las grandes ciudades de California. O sea, que te quiero decir que esa fue todo un territorio. Las posesiones españolas en aquella época fueron tremendas. O sea, desde Florida hasta Alaska hubo posesiones españolas, pero cuando ocurre todo este tipo de desastres, estas guerras apaches, ya no había allí españoles, ¿vale? O sea, que quede un poco claro. O sea, pero aún así habían dejado huella, ¿no? Cuando hicimos el cronovisor de Jerónimo, que fue el sucesor de Cochise, recordemos que Jerónimo hablaba español, que Jerónimo, todos estos indios tenían caballos y una serie de aspectos porque los españoles los habíamos llevado hasta allí, y la influencia española era muy grande, ¿no? Era muy grande, era muy grande. Les digo que es muy importante eso tenerlo en cuenta. De hecho, hay un libro que se llama Banderas Lejanas, escrito por nuestro común amigo Carlos Canales y Fernando Martínez Lainez, donde no solo muestran, sino que demuestran la cantidad de posesiones. Cuando hablamos de posesiones me refiero, pues eso, son castillos, fuertes, misiones evangélicas, ciudades, en fin, muchísimos asentamientos. El problema era que había tantos asentamientos que no había personas suficientes para mantenerlo aquello. Por eso al final, cuando llegan franceses y cuando llegan ingleses, pues poco a poco van desplazando a los españoles, pero además con una buena estrategia mediática, que era eliminar la huella de los españoles, hasta el punto de que lo hicieron tan bien que hay mucha gente que no sabe que los españoles estuvimos prácticamente en más de la mitad de los estados de Estados Unidos actualmente, de los 50 estados que tiene. Pero bueno, eso ya sabes, esa es una especie siempre de guerra un poco psicológica también, ¿no? No solo consiste en una guerra bélica, una guerra territorial, sino también psicológica. Bueno, es que los apaches tampoco nunca estuvieron allí, tampoco las tribus americanas, tampoco era unas tribus cohesionadas, entre ellas se llevaban bastante mal. De hecho, los enemigos de los apaches eran los Kiowas y los Comanches, y los apaches no estaban allí siempre, sino que procedían de Canadá. Durante 500 años fueron emigrando hasta llegar ni más ni menos que a Arizona y a Nuevo México. Comanches, están junto al río. Quieren hablar de guerra. Dejemos que vengan. No, están en tierra apache. Que sepan lo rápidos que podemos ser. Los indios no luchan entre ellos. Solo hay un enemigo. Los blancos. 3 días han pasado desde que se fue el mayor Polk. Mañana comenzaremos con nuestros ritos de guerra y después atacaremos. Por cada guerrero americano, los comanches tienen 3. Junto con los apaches, los mataremos a todos. Díselo. Todo. ¿Qué puedo decir? Intenté matarte. Siento lo de tu mujer. ¿Solo la palabra de este hombre? ¿Es eso lo que quieres que acepte? Sí. Ya intentó matarte antes. Es la verdad. Sé que lo es. Parad la danza de guerra. Ahora.
Acepto tu prueba. Los apaches no lucharán contra tu pueblo. ¿Y los comanches? Intentaré convencerles. ¿Y si no puedes? ¿Lucharéis a nuestro lado? No lo sé, solo digo que los apaches vivirán en paz con los americanos. Y con los mexicanos. Y ahora, entrégame a ese hombre. No, Cochise. Es mi prisionero. ¿Piensas que mi pueblo me permitiría dejarlo marchar? Te lo pido a ti. En mi país tenemos tribunales. Te prometo que si viene conmigo, este hombre será juzgado justamente. ¿Quién me asegura que eso será así? Yo te lo aseguro. Te lo garantizo. Me vuelvo a Tucson. Mis hombres estarán preocupados. Hablaré con Cuchillo Rojo. Y volveré antes del amanecer. Ya no hay ninguna razón para luchar contra los americanos. No rompieron su palabra con los apaches. No podemos romper la nuestra. Fuiste tú quien nos dijo que la rompieran. Estaba equivocado. Ahora conozco la verdad. Cochise confía mucho en su promesa a los americanos. Y su promesa a los comanches. Cochise no puede cumplirla. Ha sido demasiado lejos. Antes lo comentaba Jesús Callejo, antes de dar paso a este nuevo corte de la película La Conquista de Cochise del año 1953, los problemas internos que había entre los propios indios, ¿no? En este caso los apaches, con Cochise a la cabeza, y los comanches, ¿no? A mí me recordaba un poco, Jesús, no sé si a ti también, que quizás fue la razón del éxito de los soldados americanos, que la situación era muy parecida, ¿no?, a la que se pudieran encontrar Pizarro, Hernán Cortés, cuando anduvieron por otros lugares de América, que realmente el problema, o mejor dicho, la ventaja que tuvieron en la conquista es que los propios indígenas estaban a la gresca unos con otros, estaban en guerras civiles continuas, y eso es lo que hizo que, bueno, pues hubiera desunión entre ellos y más unión entre los atacantes, ¿no? Claro, efectivamente, divide y vencerás, ya lo sabes. Muchos pasó también con Hernán Cortés, en fin, al final consigue a los tlaxcaltecas que les apoyen contra lo que por entonces era un imperio, pues en fin, bastante sanguinario, que era el imperio mexica, ¿no?, el imperio azteca. Y eso ocurrió también aquí, es decir, si tú quieres conseguir doblegar a los apaches, pues te unes con los enemigos de los apaches precisamente para convertirles en mercenarios o darles dinero, o darles whisky, o darles armas, ¿no?, porque por entonces era lo que más se preciaba. Bueno, evidentemente son tácticas que se utilizaban, es decir, el enemigo de tu enemigo al final acaba siendo tu amigo, pues efectivamente es lo que hacían los ingleses y los franceses, y bueno, evidentemente luego los estadounidenses, cuando Estados Unidos se convierte, ¿no?, como tal en una nación. Eso es algo que era muy habitual, por eso en las guerras apaches, esa que empieza en 1861, en este momento que hemos ido con el cronovisor, con el incidente Bascon, que dura hasta 1886, hasta que al final, ya te digo, se producen multitud de muertos, hasta 10.000 muertos se habla, entre ellos 1.000 apaches, 7.000 familias desplazadas, en fin, centenares de granjas y haciendas destruidas. Es verdad que hubo un momento de pacto ahí, de paz entre el general Howard y Cochise. En aquel momento estaba Ulises S. Grant como presidente de Estados Unidos, era una persona que sí quería que hubiera una cierta paz, ¿no?, en ese territorio, y sí que lo hubo por lo menos durante 6 años, pero a partir de 1877 otra vez empezaron con las guerras, hasta que al final los apaches son trasladados a reservas, ¿no?, en concreto a la reserva de San Carlos en Arizona, hasta el momento presente, y eso es importante tenerlo en cuenta, de que, fíjate, prácticamente en el año 1900 solo había 17.000 apaches en libertad. Luego llega Jerónimo, que ya sabes que al final Jerónimo pues acaba en ferias y acaba vendiendo arcos y flechas y firmando autógrafos, pero a día de hoy en distintas reservas, tanto de Estados Unidos como de México, hay unos 64.000 apaches que viven, o sea, no fueron exterminados del todo, a diferencia de otro tipo de tribus que sí fueron extinguidas y se produjo un auténtico genocidio. Hoy por lo menos hay 64.000 apaches, nada tienen que ver con los antiguos, pero sí que es un legado tanto de Jerónimo como de Cochise. Y el que acabó en paz precisamente fue Cochise, que murió en el año 1874. Se cree que nació en 1812, porque en aquella época no había partidas de bautismo ni documentación, entonces el hombre no sabía cuándo había nacido casi, pero cuando falleció en 1874 murió en la cama tranquilo. No murió en la batalla, ni, hombre, con heridas de guerra, pero bueno.
No murió como un guerrero, porque yo creo que por entonces morir en batalla, igual que también pasaba, ¿no?, con las grandes tribus de la época romana, incluso prerromana, era como un honor, ¿no? Era como tener ya las puertas abiertas al Valhalla. Bueno, en este caso muere de un cáncer abdominal, eso comentan, pero después de su fallecimiento, en fin, le sucede en el liderazgo su hijo Taza, al final, a pocos años, cuando le da el liderazgo a Jerónimo. Pero lo interesante de esto es que, claro, le quieren enterrar en un sitio noble, en un sitio sagrado. Y a día de hoy, el lugar de enterramiento de Cochise no se conoce, es un lugar desconocido. Se sabe que está en las montañas del Dragón, en los montes Chiricahua, al sudeste de Arizona, pero no sabemos dónde está su cuerpo, porque lo hicieron también, precisamente para que no fuera, pues eso, totalmente expoliado ni mutilado salvajemente, porque por entonces, claro, Cochise no gustaba a mucha gente, ¿no? El que su cuerpo y su legado todavía permaneciera como una especie de mito y de tótem dentro del pueblo Chiricahua, dentro de los apaches. Así que a día de hoy esa tumba ahí permanece, como la de Alejandro Magno, como la de Almanzor, como la de tantos y tantos personajes míticos, donde en el sitio sagrado para los apaches, que es estas montañas del Dragón, esa región que además sirvió de base de operaciones para ellos, pues ahí está Cochise durmiendo el sueño eterno, esperando, como bien dicen las leyendas apaches, que algún día volverá para restablecer la virtud. Qué gran personaje, qué gran hombre, qué gran protagonista de la historia de Estados Unidos, de su tierra, de América, Cochise, este indio apache que se lo puso muy difícil a los invasores americanos y que luego la huella que ha quedado de él pues es realmente virtuosa, ¿no? Como decías antes, Jesús Callejo, en el sentido de que fue un hombre de paz dentro también de ese deseo, ¿no?, y ese anhelo de defender lo suyo. Si te atacan, pues te tienes que defender, ¿no? Pero bueno, siempre la diplomacia y el saber estar en cualquier momento. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Nada, muchísimas gracias a ti y nos vamos con las plumas a otra parte. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.